Buenas noches, bienvenidos una vez más. Ahí se nos vino la noche por FM Radio Cristal. En este día especial en el cual se acerca el Día del Niño y todos los medios se están ocupando de lo que ha ocurrido con los precios, imagínense. Pero teniendo en cuenta primero que se ha revelado una estadística que dice que en estos últimos 2 meses la retracción de la economía en la compra de supermercados, lo que significa el consumo básico. Uno va al supermercado, compra shampoo, compra algo de comer, no hay lujos ahí. En algunos supermercados se compran electrodomésticos, pero no forman parte de la encuesta. Y la retracción de el consumo esencial en la Argentina experimentó en este último mes el 16%, estamos cada vez peor. Por eso es que intentan, mediante promociones bancarias algunas, de los propios comercios otras, de las tarjetas de crédito, para incentivar a ver qué es lo que ocurre con el mercado en la Argentina. Aunque lo que está pasando también es que hoy ha habido una movilización al respecto. Las pymes están protestando porque dicen, nosotros somos las empresas que tomamos el 65% del trabajo registrado en la Argentina. No es el Estado el mayor empleador de la Argentina, son las pymes. Y las pymes se encuentran ahora con que no pueden responder porque el mercado no está funcionando. O sea, no hay una demanda para ellos. Si son pymes, generalmente no exportan. Tampoco es que la Argentina esté barata como para exportar. Sin embargo, para asistir al mercado interno tampoco alcanza, porque la retracción del consumo hace que produzcan cada vez menos. Es más, en algunos casos pueden estoquearse, pero en otros no. En el caso de las alimenticias, por ejemplo, empiezan a mermar en la producción, porque una cosa es que te queden los fideos guardados 2 meses y otra cosa es que comiencen a vencerse en el paquete, que vos tenés que declararlo y que se haya quedado en tus almacenes. Otra parte tiene que ver con esto, con el hecho de que cómo enfrentan las familias el Día del Niño el próximo domingo. Incluso hay algunos memes muy divertidos, muy simpáticos, ¿no? que le toman el pelo a esto. Hay uno que les quiero contar porque me causó muchísima gracia. El nene que le dice al papá, abre su regalito, y el regalo estaba en un sobre. Y cuando saca dice, papá, pero es un dibujo. Y dice, ¿viste que no es tan lindo que te regalen? Bueno, la cuestión es que parece que a los chicos van a hacerle dibujitos. Me acuerdo de mi infancia. Mi papá tenía ese tipo de promesas respecto de los regalos. Cuando tenía que ver con el Día del Niño, cuando tenía que ver incluso con el cumpleaños o cuando venía Papá Noel. A la mayoría de los pibes del barrio, Papá Noel le llegaba la noche de Navidad, ¿no? O de la Nochebuena, ¿no es cierto? La transición hacia la Navidad. Pero algunos recibíamos vales que dicen, Papá Noel justo cuando pasó por acá no tenía, entonces me dejaba un vale con la firma de Papá Noel que decía, vale una melódica, por ejemplo, que yo ya tenía gustitos musicales y quería hacer musiquita, o vale por una armónica. Después me llegaron, la armónica me llegó, la melódica me la tengo que comprar, pero la armónica me llegó, toqué armónica cuando era chico y todavía sigo haciéndolo. Pero esa desilusión, ¿no? que tienen los niños cuando se supone que es el día en que los están celebrando y no hay una celebración tal como es. Eso sí, lo único que pueden dar y lo más valioso que pueden darle a sus niños es amor, en este contexto donde parece que la sociedad argentina no se está ocupando mucho de sus niños, lo que significa que no quiere ocuparse tampoco de su futuro, y mucho menos el gobierno. Si ha crecido la pobreza hasta llegar casi al 55%, y si la UNICEF tiene que llamarnos la atención y decir que 1,5 millones de niños se van a dormir sin haber cenado, y que 4 millones de adultos también sacrifican su cena para que sus niños coman. Esto significa que los niños que se van a la noche cenados, muchos de ellos tienen a sus padres yéndose a cenar sin haber comido. Hace falta una decisión política porque, naturalmente, si hay alguien en la sociedad argentina que no tiene nada que ver, que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad
en lo que nos está ocurriendo son precisamente los niños. Los que no tienen un pañuelo para protestar, los que no pueden movilizar, los que no tienen capacidad de compra, los que no tienen trabajo. Y sin embargo, son el sector más grave en relación con la pobreza. A ver si nos acordamos el domingo, aunque sea para darles un beso y alguna alegría, que siempre los padres, los hermanos, las familias saben cómo poner felices a los niños, que quieren muy muy poquito. Una de esas cosas que piden es sentirse seguros. Un niño que se siente seguro será un adulto bueno. Un niño que tiene que defenderse desde el principio verá de qué manera le hace trampa al sistema que está tratando de deshacerse de él. Bienvenidos, ahí se nos vino la noche. Si Dani Martín me regala una cortinita, vamos al siguiente bloque con Samantha Matke. Samantha Matke, como todos los viernes y también como toda la semana en la producción. Hola, buenas noches, gracias. Sí, estamos inaugurando la producción periodística de Y se nos vino la noche, así que vamos a encontrarnos también con mi presencia tácita. Así que con las producciones de las notas periodísticas que vamos tratando de salir un poquito de la agenda o profundizar la agenda. A veces nos corremos de la agenda, pero otras veces vamos a profundizar. De la agenda hegemónica nos corremos. Exacto, porque la verdad es que elegimos agenda también, ¿no? Sí, tratamos es una de decisión. estar conectados con la agenda del pueblo. Cuando la agenda oficiosa, oficial o mediática nos trata un tema, es porque está desconectada del pueblo y probablemente porque lo quiere confundir. Lo quiere ocultar. Y hablando de eso, de las elecciones, de las agendas, hace un tiempito que vengo observando en redes sociales o en plataformas digitales o en plataformas de noticias digitales casos de personas adultas, en este caso, que han transicionado hacia terapias afirmativas de género, que luego de un tiempo han elegido de transicionar, o sea, han pasado por el proceso de hormonización e incluso de amputación de partes de sus cuerpos sanos, y que luego se han encontrado que quizás esa incomodidad o ese trastorno tiene que ver con otras problemáticas no tan asociado al cambio de género. Y hubo uno en particular que me llamó la atención, que salió en Infobae, que una jovencita, que ahora ya es mayor de edad, pero en su momento, cuando era menor de edad, a sus 17 años, sintió que estaba en un cuerpo equivocado y que quería ser varón, y le pidió entonces a sus padres poder hacer su cambio de género en el DNI. Vivió como un varoncito, o sea, en la parte física por fuera y también en su DNI, y luego de un tiempo sintió que ya no se sentía cómoda, que quizás no era lo que resolvió su problema, o sea, cambiarse de género no resolvió su problema más íntimo. Entonces, ahora está pidiendo volver a tener su nombre de nacimiento, el que le asignaron sus padres, y hasta en algún momento se enojó con sus papás por haberle permitido a ella haber hecho esta transición. Hubo un caso muy famoso, el de la hijita adolescente de un muy famoso matrimonio, Brad Pitt y Angelina Jolie, a la que le ocurrió eso. Bueno, además, el padre se oponía a la transición, la madre la acompañó, se produjo esto, ellos se separaron porque esa crisis fue familiar, es una crisis que atraviesa y fue toda gravísima, la familia, porque ella ya no lo quiso recibir en su casa, Angelina. Y luego, 3 años después, la nena quiso deshacer esa transición y le está costando bastante, aunque ya parece otra vez un varoncito, pero ha roto una familia esa política, ¿no es cierto?, por la cual alientan a los menores de edad que tomen decisiones que están en manos de sus padres. Y ese caso me hizo un poquito investigar qué es lo que está
pasando. Si bien no hay datos oficiales en la Argentina, quizás en otros países sí los hay, ahora en Argentina no hay datos oficiales de cuántas jovencitas están pidiendo transicionar hacia el género opuesto, pero sí está pasando. Sí. ¿Por qué no hay esos datos? Si hubo 4 años de un ministerio que a eso se ocupaba. Vamos ahora a tratar de conocer, porque como esto está pasando y no sabemos los datos, hubo un grupo de padres que en el año de 2022 se empezó a conocer y a compartir experiencia, a compartir lo que estaba pasando en el seno de su hogar, porque sus niñas, sus preadolescentes o adolescentes, repentinamente de un momento hacia otro, manifestaron que estaban en cuerpos equivocados y que querían empezar una transición, incluso algunas quizás lo que se denomina una transición social. Ya en las escuelas ya usaban nombres de varoncitos o artículos masculinos, y quizás en algunos casos las familias eran las últimas en enterarse. Entonces me pareció un tema que no se le está dando la agenda suficiente, pero ¿qué está pasando? Y entonces vamos a hablar con la agrupación Manada, que es una organización de padres, madres y otros integrantes de familia que están conectados y que están cuestionando un poco estas terapias de afirmación desde el modo que se están haciendo. Entonces, para poder charlar y interiorizarnos en el tema, vamos a hablar con Marianela y le vamos a dar las gracias en principio, por comunicarse con nosotros y querer compartir la experiencia personal o del grupo de Manada, que está inspirado en una organización española. Hola Marianela, buenas noches. Samantha y Ariel te saludan. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a ambos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por interesarse por este tema. Nosotros estamos tratando justamente de que la gente pueda entender un poquito más de qué se trata el tema de la disforia de género de inicio acelerado. Sí, perdón. Sí, decime. No, decime. No, que a diferencia de la disforia de género que conocemos, que se manifiesta en edades muy, muy repentinas, o sea, muy, muy iniciales, o sea, en niños, en este caso se manifiesta en adolescentes y de una manera, sí, muy repentina, sin que antes se hubiese manifestado en la infancia, en los primeros años de la niñez. Claro, en general, sí, nosotros tenemos, las familias que integran la agrupación de Manada, que son mayoritariamente de Argentina, pero que además tenemos familias de 18 países más, por lo tanto esto no tiene que ver con una cuestión ni siquiera de idiosincrasia o cultural, porque es transversal a todos, ¿no? Imagínate que hay tanta cantidad de familias con absolutamente una vida distinta, con posiciones familiares diferentes, y bueno, a todas nos reúne la misma problemática, que son nuestros niños que de golpe, no sé si de un día para el otro, pero sí en un breve periodo de tiempo, aparecen con esta cuestión de... ¿La perdimos? A ver. Sí, vamos a tratar de retomar, pero mientras tanto voy a dar los números de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. Es el 11 64 52 83 41, para que puedan comunicarse con nosotros y poder dejarnos sus mensajes, sus WhatsApp, y después al final de la entrevista con Marianela vamos a estar pasándolo al aire, porque la verdad que es un tema que nuclea y centra a las familias, y está pasando que no haya, como repito, que no haya datos oficiales no quiere decir que no es algo que esté pasando y que esté preocupando a los padres, porque es un fenómeno muy complejo de llevarlo adelante. Ahora, que no haya datos oficiales es muy llamativo, teniendo en cuenta que había un ministerio que de esto se ocupaba y que tenía un gran presupuesto, pero por otra parte también que la política avanzara por encima de la patria potestad es otra cosa que nos deja pensando. Sí, y más allá del Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que se tiene que encargar de velar por los derechos, que estaba en el mismo ministerio de los niños. Ahí retomamos el contacto con Marianela. ¿Estás?
Hola, sí, ¿qué tal? Se había cortado, yo seguía hablando y no sabía que se había cortado. Nos había Este, cortado. bueno, no sé en qué punto Que se nos cortó, comentabas pero que no es que es un cambio de repentino, sino que se manifiesta en un breve lapso de tiempo. Eso nos venías contando. claro, es un breve lapso de tiempo en donde nosotros como familia por ahí no vemos, no tenemos cambios notorios, más allá de pensar que son productos típicos de la adolescencia, como eh, por ahí de repente un poco más de ostracismo, mucho redes sociales o cambios de amistades, pero resulta ser que esto es mucho más profundo. Generalmente cuando ellos lo manifiestan en las casas a los papás, ya esto es algo que venían haciendo anteriormente en el colegio o con sus grupos de pares. Entonces, para cuando a la familia le llega toda esta información, que en general lo hacen a través de una carta, a veces lo dicen en persona, pero bueno, eh, eligen generalmente una carta porque viene ya como un discurso medio armado. Muchos utilizan el chat GPT, en donde modifican algunas cuestiones más personales y de esa manera le explican a la familia cuál es el sentir. A todo esto, en el colegio ya es avalado por todos los adultos del colegio sin avisarle a los papás que esto está sucediendo. Entonces, para cuando los papás nos enteramos, pasaron 3 meses, 4 meses, 6, dependiendo, ¿no? Inclusive de si están en primaria o están en secundaria, porque en general cuando están los chicos en la secundaria, bueno, es como las visitas al colegio son mucho más espaciadas. El tema es que ese avance que ellos tienen de validación por parte de los adultos de una escuela, por ejemplo, hace que el chico ya genere esa instancia de haberse presentado y haber hecho esa transición social que se le dice. Claro. Entonces, hay muchas veces sucede que son chicos como muy vulnerables, con alta sensibilidad, muchos tienen patologías previas de base. La realidad es que estos chicos que se sintieron de alguna manera en un punto un poco invisibilizados por sus pares, cuando toman esta postura de sentirse transgénero, automáticamente el resto de ese entorno, sobre todo el social de ellos, más los entornos de los colegios, los aplauden y los vitorean con estos términos de qué valiente que sos, te vamos a apoyar, somos todos tu familia. En definitiva, el chico se siente, por supuesto, más mirado. Entonces le gusta esa sensación de sentirse más mirado y ser más popular, ser en algún punto el protagonista que por ahí antes no era. Por supuesto, esto no es inocuo, porque el chico en general se instalan en este discurso que no es tan real, porque después pasa por ahí un periodo en donde esa espuma baja y los chicos mismos empiezan a sufrir todo lo contrario, la no aceptación, hay bastante bullying, el chico entra en un estado de angustia, uno como familia los empieza a notar con esta angustia, muchas veces suceden autolesiones. Cuando llegan a esa instancia, como papás, bueno, en el caso nuestro, de muchas de las familias de Manada, cuando nosotros empezamos no había absolutamente nada que nos dijera que existía otro camino alternativo al de la afirmación temprana en esto de la disforia de género. Entonces, era desesperante ir a buscar y recorrer profesionales y todos avalaban el discurso del chico, casi sin conocerlo en algunos casos. Me ha pasado a mí en lo personal de ir con una psiquiatra que en la primera sesión diagnosticó a mi hija como un chico trans y lo primero que me dijo es, bueno, felicitaciones, tenés un hijo trans. Y cuando yo me angustié, casi como que era un delito angustiarse por esto, y me decía,
vas a tener que buscar ayuda profesional para poder elaborar el duelo, porque siempre es mejor tener un hijo trans vivo que una hija muerta. El caso nos llama muchísimo la atención, por lo pronto porque el no estar avisando a los padres cuando una criatura está manifestando una cuestión que es eminentemente emocional, porque es lo que siente. Si siente que es de otro género, es una sensación propia que puede evaluar la familia de dónde viene, si se siente desamparado, lo que fuera. Pero además, si es alentada esa criatura a presentarse en sociedad en un género en el que no le pertenece, puede tomar decisiones dentro de esa complicidad que tiene del círculo que está lejano de su familia y conseguir, por ejemplo, químicos que no son adecuados para tratar de apresurar una transición que no está siendo vigilada y costarle la vida. Me parece muy grave que haya políticas que planteen directamente quitarle, robarle, negarle la patria potestad a la familia de un menor de edad. Tenemos aquí dos mensajes que nos acaban de llegar antes de que me pudieras responder. Uno dice: buenas noches, en mi caso, en 2021 mi hija de 11 años estuvo afirmada por el colegio como varón sin decirnos nada a los padres, y en salud pública fue igual. Fuimos a buscar ayuda al hospital de pediatría Pedro Elizalde y en media hora nos dijeron que teníamos un hijo trans. 11 años tenía mi hija. Antes de que, perdón Marianela, pero yo quería abordar esto desde dos lugares. Primero, lo que creo es que lo que llamó la atención es la cantidad de jovencitas que afirman tener incomodidad con su sexo de nacimiento y que quieren ser varoncitos, y que en su mayoría son jovencitas, no varones. Y segundo es este cuestionamiento, ¿no?, a la rapidez de las terapias afirmativas, incluso desde la primera sesión con un especialista de la salud mental. ¿Esto es lo que a ustedes las convoca como madres y padres dentro de Manada? Exactamente, sí. Nos pasó justamente que como esto no nos cerraba a nosotros este discurso, porque además veíamos que nuestras hijas en nuestra casa tenían un comportamiento casi como el que venían teniendo siempre, desde comprarse una carterita de peluche o colocarse una hebillita muy femenina en el pelo o dormir con un pijamita de orejitas, y después cuando iban al colegio tratar de vestirse lo más parecido a un varón, pedir estos cortes de pelo que parecen que fueran calcados, porque si vos te fijás, la mayoría de estas chicas tienen como una especie de uniforme, tienen todas el mismo estilo. Y nosotros, a raíz de todo esto, buscando información, llegamos a este grupo de España que es Amanda, y Amanda nos puso en contacto a través de mails con mamás de Argentina. Así nos empezamos a conocer 5 o 6 mamás de acá, después se sumó un papá. La cuestión es que cuando llegamos a ser unos 10 papás, ahí nos animamos a decir, bueno, con esto algo tenemos que hacer, porque las historias que nosotros veíamos en nuestras hijas eran prácticamente calcadas en un montón de cuestiones. Y ahí fue donde decidimos hacer la primera nota en Infobae, y a partir de ahí fue increíble, porque una vez que sale esa nota en Infobae, fue una catarata de mails de un montón de familias que estaban atravesando por lo mismo. Entonces ahí nos dimos cuenta que esto es muchísimo más grande de lo que se venía viendo. Hay mucha cantidad de chicas con este tema, y no es que, bueno, ahora se animan a hablar, porque acá lo que está pasando también, que a nosotras nos parece que es muy importante, muchas veces hemos sufrido estos insultos de que somos homofóbicas, transfóbicas, y en realidad lo que nosotros decimos es que en muchos casos se está tapando justamente la homosexualidad, ¿sí? Se la quiere tapar con este discurso transgenerista, cuando en realidad el tema de la sexualidad es absolutamente libre, inobjetable, hay que vivirlo con felicidad en cualquiera de sus formas, y nadie está objetando eso. Simplemente
que por ahí no se animan a decir, bueno, soy lesbiana o soy gay, y entonces es mejor ser un chico trans. Marianela, a partir de animarse ustedes a cuestionar estas terapias de afirmación inmediata por parte de los profesionales de la salud, descubrieron este universo de que hay un montón de casos en las familias y sobre todo jovencitas. Me gustaría saber si ustedes, al faltar números oficiales, que no son números, pero por lo menos para poder nosotros tener una dimensión de cuántos casos les llegó a Manada, así los mails que te llegaron, las mamás y los papás que se comunicaron, ¿cuántos casos tienen relevados de niñas o jovencitas en la organización? Mira, nosotros mails han llegado, pero infinidad, no los contamos porque son más de 1000 mails que han llegado. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos un chat activo de padres. Tenemos varios grupos, pero uno de los más grandes tiene 260 familias. Nosotros hicimos justamente, como el Estado no hace un relevamiento de datos y no tenemos ninguna estadística, no hay un censo, no hay absolutamente nada, nosotros lo hicimos a raíz de los casos que nosotros teníamos. Hicimos una encuesta interna. En esa encuesta interna, que contestaron más de 210 familias, el 98,2% son casos de mujeres biológicas. Eso es altamente llamativo, porque si este sentimiento fuera algo genuino, no tendría que haber tanta disparidad entre un sexo y el otro. Estamos hablando de que un 92% de chicas biológicas quieren convertirse en un varón. Claro. La cantidad de chicos que tienen ya patologías previas de base en esta encuesta nuestra es de casi el 40%. Claro. Y estamos hablando de que el otro 60% nunca fue evaluado, ¿sí? por un y tampoco se médico. evalúa, porque lo que no se hace, lo que no están haciendo, lo que ustedes están cuestionando es que los terapeutas no evalúan otras posibilidades, otros malestares físicos de la salud mental que puedan estar siendo erróneamente interpretados. O sea, lo que basta es el autodiagnóstico de la criatura, lo que la criatura siente, y no es por menospreciar lo que siente la criatura, claro, pero si hay alguna situación de base que nunca se trató, que nunca se ha manifestado desde la salud mental, es imposible. Antes de continuar con vos, Marianela, porque nos siguen llegando los mensajes y queremos compartírtelos y compartir con la audiencia. Cuenta este mensaje que unos meses de estudios clínicos, más adelante de haber advertido ese diagnóstico, ¿no?, de que tenían un hijo trans, comenzaron a inyectarle triptorelina, el bloqueador de la pubertad. Que esto es enseguida, ni siquiera, no hay una contención para esto. Realmente me llama mucho la atención, porque en la Argentina los derechos de la niñez fueron consagrados en la Constitución de 1949 y se supone que fueron luego incluidos en el artículo 14 bis de la Constitución para el bando militar del 57 y para la revolución la reforma del año 94. En 1965 la ONU define los derechos de los niños y define también el periodo, que es hasta los 18 años. Si una escuela o un médico o alguien ajeno a la familia decide sobre una criatura de 17, 16, de 15, de 14, entonces se está avanzando sobre los derechos de los niños. Familia. Por eso es que me sorprende, pero fundamentalmente los del niño, porque la legislación la tutela. Y en este caso pareciera que no. Sigo. Otro caso, soy de Rosario. En mi caso también la escuela afirmó su pronombre masculino antes de que yo me enterase. Los padres estamos desamparados por la ley. Claro, es más cool ser trans que ser homosexual. Esto es un comentario respecto de uno de los tópicos que señalaron. Pero no es algo que me dice Marianela o la mamá que recién te acaba de mandar un mensaje. En los casos que yo estoy viendo de personas adultas que han detransicionado, dos casos, por ejemplo, que estuve viendo estos días,
son personas adultas que hace más, una en un caso hace más de 20 años que es transgénero, o sea que es travesti y que además ha sufrido, porque él lo dice así, mutilación de sus partes sanas, manifiesta que es un hombre homosexual y que, bueno, fue inducido culturalmente a la transición cuando él en realidad siente que es un hombre homosexual y está conforme con eso, con esa decisión. Contrario a que está disconforme con toda la evolución hacia la transición, sobre todo quirúrgica, que eso es lo más, lo que ustedes supongo yo que les preocupa muchísimo. Sí, en realidad nos preocupa todo. Cuando vos contaste el caso de esta nena del Hospital Elizalde, sí, es un caso de uno de los papás de mamás de Manada. En este caso en particular, a los 10 años, cuando esta nena empezaron a inyectarle los bloqueadores de la pubertad, que, a ver, esa droga es castración química. Sí. Es la misma droga que se utiliza en Estados Unidos para castrar a los violadores. Básicamente es eso. Claro. Bueno, cuando le iban a aplicar, antes de aplicarle esta droga, le hacen un consentimiento informado a la mamá, la endocrinóloga, totalmente sesgado, porque solamente advierte de 2 o 3 probables efectos secundarios y no el resto que ya sabemos que están comprobados. Y en esa misma instancia le propone a la mamá que si algún día su hija quería ser una persona gestante, debería congelar óvulos. Estamos hablando de una criatura de 10 años que tenga que entender que si algún día quiere ser mamá, tiene que congelar óvulos. Eso por un lado. Después, el tema de los colegios, como veníamos diciendo, se les hace, bueno, a través de la ESI, que sabemos que está absolutamente plagada de ideología de género, también se los está dañando a los chicos psicológicamente, porque hay determinada información para la que ellos todavía no están maduros ni capacitados para poder entender, y eso lo que le genera a los nenes es una inseguridad muy grande. O sea, los niños necesitan tener seguridad. O sea, no pueden estar absorbiendo información que no pueden procesar por la edad que tienen. La ESI, cuando fue creada, en ningún punto de la ley de la ESI dice que se tiene que implementar ideología de género. Esto fue algo impuesto por no sé de qué manera o a quién se le ocurrió que podría llegar a estar bueno esto de sexualizar a la infancia o hipersexualizar a la infancia, cosa que es algo que toda la vida fue una locura. Pero bueno, lamentablemente en nuestro país, y ya esto viene ocurriendo hace varios años, está politizada la sexualidad. Claro. Está totalmente politizada la sexualidad, cuando la sexualidad siempre fue algo privado de las personas, que nadie tiene por qué. Ejemplo, cuando vos entras a cualquier carrera universitaria, te hacen llenar un papel en donde en ese formulario te preguntan si sos varón, mujer trans, varón trans, heterosexual, homosexual, gay, lesbiana, bisexual. Perdón, ser varón o mujer refiere a una cuestión genética, ¿no? Una cuestión de tu sexo biológico. Claro. Todas las demás cuestiones refieren a orientaciones sexuales. ¿Qué potestad tiene una universidad, por ejemplo, para estar preguntándole, hasta suena discriminatorio, qué orientación sexual puede tener un alumno que ingresa en primer año de la universidad? Entonces, eso habla de la politización de la sexualidad. Sí. Y que el Estado se tenga que ocupar de eso, me parece que no corresponde tampoco. ¿Sí? Además que no está la opción ahí, a vos que te importa. Nadie puede tildar. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, lo grave de esta situación es que esta cuestión de sexualizar a la infancia y de hacer este aval que se les hace en los colegios o socialmente, porque ahora inclusive en provincia de Buenos Aires se creó la DESI, que es una especie de organismo que tiene que
hacer cursos a personal que trabaja, o sea, personal no docente, que trabaja como auxiliares en colegios, en clubes, en espacios deportivos donde van los niños. Entonces, la bajada de línea es precisamente la afirmación de cualquier criatura, de cualquier chico que se presente con una autopercepción del sexo opuesto con el que nació. A partir de ahí, lo que esto que pareciera ser una pavada, porque uno dice, bueno, se cambia el nombre, se corta el pelo vuelve a crecer. No, ya se está instalando en la cabeza de ese chico que tiene que cumplir con esa expectativa que socialmente se le está imponiendo, que es, bueno, vos ya dijiste que te querés llamar Ramón, aunque naciste llamándote Flavia, bueno, no, a partir de ahora sos Ramón. Para ese chico es muy difícil después dar marcha atrás, porque automáticamente se genera esto de, pero al final vos sos un mentiroso, sos un chanta, dijiste una cosa que no es. En los casos de chicos más grandes ya directamente se habla de traición al movimiento LGBT, en fin, hay un sinnúmero de cosas que hacen que estos chicos quieran avanzar, porque además se los insta a avanzar por este camino, y ni hablar si van a un gabinete psicopedagógico, es automático que lo mandan con un endocrino para que les empiece a hacer los estudios para darle las hormonas. Y bueno, de ahí seguimos, ¿no? Cirugías, ablación de órganos sanos. Tenemos en Argentina, se supone que hasta los 18 años no se puede hacer ninguna operación de reasignación sexual. Sin embargo, hay médicos que lo han hecho, y no solamente lo han hecho, sino que lo cuelgan en sus redes hablando de una vaginoplastia a los 16 años. Marianela, permíteme hacer una categorización. Desde que existen los derechos de los niños, desde que se sabe cuál es el periodo de la niñez, desde que hay un punto para decidir cuándo alguien es mayor de edad, que sexualizar un niño tiene nombre, porque aquí le han puesto la cuestión de género para tratar de distraer, pero sexualizar una criatura tiene nombre, se llama pedofilia. Por supuesto, lo sabemos y hemos hecho un sinfín de denuncias al respecto. De hecho, yo en persona llevé un libro de estos de ESI a la legislatura porteña, donde cuando lo vieron, lo primero que dijeron, esto es abuso infantil. Es un libro que sacó Editorial Chirimbote, en donde hay dibujos de personas adultas desnudas en la cama y hablan de que están haciendo el amor, y cuentan con lujo de detalles cómo es el proceso de fecundación. Y estamos hablando de un libro libro que está destinado a niños de 3 a 5 años, porque era de jardín de infantes. Yo te quería consultar si ustedes han encontrado en este recorrido que están haciendo como familias a algún especialista que pueda tener otra forma de abordaje, que no sea esto de inmediatamente un tratamiento de afirmación e incluso derivarlos inmediatamente a un endocrinólogo. Endocrinólogo, perdón. Si han encontrado algún especialista, ya sea de la salud mental, clínicos, pediatras, que estén proponiendo otro tipo de abordaje, quizás un poco más reflexivo, no con necesidad de hacerlo ya inmediatamente, sino respetando los tiempos de la familia, de ese proceso de aceptación de lo que está pasando con la criatura, respetar obviamente los tiempos de la criatura y proponer otras formas de abordar que no sean estos del apuro. Sí, por supuesto, sí. Bueno, tenemos en primer lugar la doctora Mancino, María José Mancino, que es una psiquiatra infanto-juvenil. Después tenemos un listado enorme de profesionales que empezaron a comunicarse con nosotros y empezaron a ponerse a disposición de esta cantidad de papás y de adolescentes con este tipo de cuestiones, como para ayudar un poquito también a aplacar tanta angustia, porque sí es válido que los papás nos angustiemos con esto, porque te quieren hacer creer que no. ¿Cómo te vas a angustiar? Sos un adulto centrista porque estás priorizando tu angustia a la de tu hijo, y en realidad no.
estamos angustiados ambos, Claro. los papás y los hijos, y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer justamente es que toda la familia se libere de esa angustia, ¿sí? Y es válida la angustia de las mamás también y de los papás. Tenemos, ya te digo, un listado cada día más grande, gracias a Dios, de profesionales que trabajan en terapias exploratorias para averiguar cuál es el conflicto primigenio de este menor, si fue el bullying, si fue algún abuso. Tenemos infinidad de casos muy variados en donde muchos que tienen ya las patologías previas de base y eso ha hecho que por ahí de repente fueran más susceptibles a toda esta ideología, más vulnerables. Y después también tenemos otros chicos que producto también del aislamiento por pandemia estuvieron sumidos a redes sociales con contenido inapropiado, mucha cantidad de pornografía de alto impacto, Claro. porque lamentablemente esto está ocurriendo pero de manera exponencial. Hay grupos inclusive de WhatsApp que hacen que los chicos sean los administradores de ciertos grupos y terminan siendo ellos víctimas de abusadores que entran a esos grupos a mostrar contenido inapropiado. Entonces es un sinfín de cosas, es un abanico muy grande. Lamentablemente todo esto, yo siempre digo que las cosas que suceden porque se puede. Claro. Y en este caso tenemos una ley de género detrás que avala toda esta cantidad de cosas en torno a las familias y en torno a los menores. Sinceramente es una ley que, si bien ha ayudado a un montón de gente que la necesitaba, estamos hablando de gente adulta que de repente quiere en su vida modificar su vida, y fantástico, si es una persona de 30, 40 años, nadie le va a decir cómo tiene que vivirla. Pero que en los menores exista un tiempo de prudencia, un tiempo de espera para tomar decisiones tan drásticas que sabemos que van a terminar siendo no solamente enfermos crónicos, sino que además cuando se les habla de la reasignación sexual, nadie les cuenta que ese tipo de cirugías, en general, la mayoría de las veces lo que hacen justamente es provocar la insatisfacción sexual. Claro. Son personas que después tienen sus genitales tan atrofiados que ni siquiera pueden disfrutar de su sexualidad plenamente. Y eso nadie se los cuenta. Tenemos otros mensajes que comparten con nosotros, testimonios. Uno dice: no se pide terapia porque la palabra de la niña es tomada como un autodiagnóstico. Sí. Qué interesante ese concepto, es absurdo que no vayas al médico. En el tema del colegio es muy llamativo que mi hija se lo diga a su maestra cuando esta maestra estaba viviendo la misma situación en su casa. Y agrega: tengo que pensar que esta maestra instigó a mi hija a declararse varón. ¿Son comunes estos casos, Marianela? Muy, muy comunes. Nosotros tenemos pero infinidad de denuncias realizadas a los padres con carátulas que son increíbles, porque hablan de averiguación de daño psicológico, averiguación de hostigamiento parental, o sea, un montón de cosas. Y cabe aclarar que la mayoría de estas denuncias que son realizadas por gabinetes psicopedagógicos llevan a los papás a una instancia judicial en donde obviamente desde el gabinete psicopedagógico de la escuela esto está cubierto por el Estado porque claro, la ley de género lo avala, pero para los papás es enfrentar el costo de esa defensa, ¿no? De un claro, abogado y de hacer toda esta defensa. ¿Han intentado algún tipo de abordaje judicial ustedes? Pedir, por ejemplo, que llegue a la Corte Suprema y dictamine la inconstitucionalidad de esta norma, por lo menos en lo que refiere a los menores de edad. Bueno, en eso estamos trabajando. En eso venimos trabajando bastante fuerte, inclusive con varios sectores políticos, algunos más dispuestos a escuchar que otros, pero estamos trabajando en ese tema porque la cantidad de casos que tenemos y la cantidad de casos que son como, yo digo que son íconos porque son tan grotescas las situaciones que sinceramente no se pueden creer. Nosotros tenemos un caso muy particular
que es una nena que, si mal no recuerdo, tenía 14 años, se suicida la mamá. Esta nena termina yendo a un gabinete psicopedagógico justamente para enfrentar el duelo de haber perdido a su mamá. Sale de ese gabinete psicopedagógico diciendo sentirse un varón. Cuando el papá se entera de esto, fue a hacer el reclamo pertinente, diciendo: yo traje acá a una hija, mujer, a una nena que tenía que venir a hacer el duelo por su mamá y ustedes la tenían que ayudar con esa angustia. ¿Cómo es que ahora sale diciendo que es un varón? Lo atajan a este papá con 5 policías. El papá y el abuelo de la nena estaban ahí, se tuvieron que retirar del hospital con 5 policías. La nena fue retirada de la casa del padre, siendo menor de edad, creo que cumple 16 ahora en septiembre, y fue retirada de la casa del padre y llevada a vivir con una familia amiga. O sea, ni padre ni madre. La nena se quedó sin papá y sin mamá. Claro. Exactamente. ¿Qué clase de ayuda se le está dando a esta criatura cuando justamente se le saca el único sostén que puede llegar a tener? Sí, y sin haber podido realizar su duelo, sin solucionar el problema de base, que era la falta, el duelo, la angustia por la pérdida de su madre. ¿Ustedes han podido hablar con funcionarios, ya sea de la anterior gestión o de esta, que puedan hablar, por ejemplo, yo pienso en la supervisión de los casos, por ejemplo, de los bloqueadores hormonales? No sé si cuántos casos puede llegar a haber de personas que hacen ya la parte quirúrgica de reasignación de sexo, pero ¿hay algún seguimiento por parte del Estado, ya sea desde el primer caso que se manifiesta que están en el cuerpo equivocado y que quieren ser del sexo opuesto, sin terapia de reafirmación hormonal, sin los bloqueadores hormonales, o incluso solamente la afirmación social? ¿Hay algún seguimiento de estos casos, de acompañamiento a la familia? Porque quizás ustedes son los padres que están cuestionando estas formas de abordar esta problemática que se está dando en el sector juvenil, pero y en aquellos padres que están acompañando y que creen que esta terapia de afirmación es la correcta, ¿hay un seguimiento de todas estas manifestaciones que se están dando a lo largo y a lo ancho del país? No, la realidad es que no. Nosotros hemos hecho un pedido formal, inclusive, para que justamente se determine qué cantidad de casos, qué edades, o sea, los rangos de edades en chicos que estén en bloqueo puberal, en chicos que estén con hormonas cruzadas. No hablamos de cirugías porque se supone que no deberían estar sucediendo, claro, ¿no? Las son cirugías. Pero bueno, sabemos que sí se hacen. La realidad es que no hay ni datos ni estadísticas. Nosotros dentro de nuestra encuesta lo que notamos justamente es que de la cantidad de casos que tenemos, solamente el 10% hizo el cambio en el RENAPER. Por lo tanto, si el Estado se guía solamente por el RENAPER, se está guiando mal. Porque ni siquiera los casos que hicieron el cambio de DNI en el RENAPER son los mismos que se están hormonando. Claro. Entonces es un disparate porque es imposible saberlo. Es muy importante, o sea, no esto, muy grave. registro. Discúlpame, ¿no? Es muy grave porque si hoy los niños, y esto lo han confirmado funcionarios que han estado al frente de los organismos que evalúan el consumo problemático de drogas, si para un niño es fácil conseguir una droga, incluso las más atroces, también se puede presumir que tiene acceso a los químicos de castración. Entonces hay que prevenir eso. No se trata de que simplemente no se los puedan mutilar, porque van hacia ese lugar de todos modos, químicamente. Mira, la verdad es que no tengo idea de cómo funcionaría el tema de las hormonas. No sé si es venta bajo receta, no sé cómo funciona eso. Sí sé que, por ejemplo, en Chile se habla de que hay un tráfico de hormonas. Y claro, lamentablemente encima dentro de algunos colegios. O sea, es terrible lo que está sucediendo porque hay un mercado negro de hormonas. Claro. Entonces estamos hablando de chicos y sí también hemos tenido algunos casos hace ya varios meses
de una mamá que encontró una tableta de pastillas hormonales dentro del cuarto de su hijo, y sinceramente ese chico nunca había ido a un endocrino, por lo tanto no sabemos de dónde pudo haber sacado estas pastillas. Por lo tanto existe, sí, un tráfico de esta medicación. Marianela, quiero hacer, porque ya nos queda poquito tiempo y antes de que podamos terminar la entrevista, primero marcar que hay países que han sido vanguardia en este tipo de políticas de afirmación, de reasignación de sexo, que están retrocediendo y que están prohibiendo, está incluso prohibiendo que esto sea así, por lo menos en niños y adolescentes. En los adultos es otra historia, pero en niños y adolescentes, o sea que no creo que estén muy equivocados ustedes, porque incluso ellos dicen que no han sido lo suficientemente exploratorio y en todo lo que fue la incorporación de este tipo de terapias, y que recién ahora están como teniendo los resultados de lo que fue eso. Eso te da un poco de esperanza en lo que ustedes buscan, que es encontrar otras formas un poco más amistosas de poder abordar esta problemática. Sí, mira, la verdad es que la realidad es que nosotros nos encantaría, por ejemplo, que nuestro país se expida a raíz del informe de la doctora Hilary Kass, por ejemplo, que salió hace unos meses, y en Argentina nadie se hizo cargo, o sea, el Ministerio de Salud no dijo una sola palabra respecto de esto, o de las filtraciones de la clínica transgénero WPAT, que fue un escándalo a nivel internacional, y acá es como que eso, no sé, nadie lo escuchó, nadie lo vio, nadie lo leyó. Una de las cuestiones más destacadas del informe de la doctora Hilary Kass justamente habla de que dice que todavía no se comprende el papel de las hormonas sexuales en los adolescentes, ¿no? En el desarrollo de la sexualidad y de la identidad de género durante los primeros años de la adolescencia, por lo que por extensión no podemos estar seguros del impacto de la interrupción de estas bombas hormonales en la maduración psicosexual y de género. Por lo tanto, no tenemos forma de saber si, en lugar de ganar tiempo para tomar una decisión, los bloqueadores de la pubertad pueden interrumpir ese proceso en la toma de decisiones. O sea, lo que están diciendo claramente es que no hay todavía antecedentes o una bibliografía o un seguimiento longitudinal de este tipo de terapias. Todo esto es experimental. Claro. Entonces, si es experimental, ¿cómo estamos exponiendo a las criaturas a estos experimentos? Desde Mengele que no hay entonces horrorización sobre este tipo de práctica. Exacto. Esto es un disparate. Y lo peor de todo, de este disparate, es que detrás de esto sabemos que hay un comercio gigantesco. Entonces, ¿qué le estamos dando? ¿Prioridad al comercio de algunos en detrimento de la salud de toda una generación? Marianela, te queremos agradecer muchísimo que hayas podido hablar con nosotros. Seguramente hay muchos padres, muchas familias que están atravesando esta misma situación. Entonces queremos saber cómo pueden hacer ellos para comunicarse con ustedes, para compartir la experiencia, para sentirse contenidos y puedan comunicarse y seguir reafirmando esta red y haciéndola más consistente. Sí, nosotros siempre decimos que cada familia que ingresa, por un lado, es una alegría saber que podemos contener a una familia más, porque el trabajo social que estamos haciendo es gigantesco, pero al mismo tiempo nos entristece un montón porque significa que el problema sigue creciendo. Pero bueno, para poder comunicarse con nosotros están las redes sociales, que son manada.arg, como de Argentina, pero abreviado, _ok, y después el mail en manada.arg@gmail.com. Y lo bueno, y esto lo quiero resaltar, es que gracias a todo el trabajo constante que venimos haciendo como mamás, a partir de que empezamos a unirnos y a trabajar con los profesionales que nosotros tenemos dentro de la agrupación,
es que hemos logrado que muchas de nuestras hijas, en mi caso también lo digo, y sinceramente ya no estoy atravesada por esa angustia en lo personal, hemos logrado que nuestras hijas pudieran poner en palabras el problema por el cual fue la base o la puerta de entrada de esta ideología de género. Y han salido de esto y gracias a Dios las hemos rescatado de arruinarse la vida. Y por otro lado, también queremos decir que dentro de lo que es el Instagram nuestro, últimamente se están comunicando muchas chicas, adolescentes, en busca de ayuda. Están pidiendo auxilio. Gracias, Marianela. Tenemos el micrófono abierto para ustedes cuando lo necesiten. Y así nos vamos despidiendo de esta edición de viernes, la última de la semana de Y se nos vino la noche. Y una última reflexión que quiero lamentablemente, en medio del horror, compartir con ustedes. En la Argentina, 7, casi 8 de cada 10 niños son pobres. Y además, el horror de sexualizarlos cuando todavía no comprenden qué está ocurriendo con sus propias hormonas. Una sociedad que no se ocupa de sus niños es una sociedad que se está suicidando. Nos encontramos el lunes. Buenas noches. Esto fue